Muy buenos días, estudiantes. Soy el profesor Alejandro y el día de hoy les voy a mostrar o exponer lo que es la pregunta existencialista. Esto para que empecemos a entrarnos en el concepto y empecemos a trabajarlo desde ya. La pregunta existencialista es un tipo de pregunta precisa que surge desde la ontología y la teología. ¿Ya? Básicamente porque es una pregunta que parte desde el ser, como que es lo básico de la ontología, pero también toma mucho de la teología en el sentido de cuál es el rol de Dios en este sentido que le da justamente a nuestra vida. ¿Ya? Parte como una fuerte crítica hacia cómo el mundo católico pensaba el ser y cómo la filosofía también pensaba el ser. ¿Ya? Justamente presumía como algo obvio la existencia, sin pensar que quizás no era tan obvia la existencia, ¿ya? Por eso surge como una crítica a estos dos pensamientos, la ontología, tradición histórica de la filosofía, y la teología también. Voy aquí a enumerar rápidamente los representantes o los influyentes más importantes de esta corriente filosófica, caracterizados en geográficas y temporales precisas. ¿Ya? Esto parte en Dinamarca, como existencialismo como tal. Si uno se pone a mirar la historia de la filosofía, hay representantes previos, pero existencialista de puño letra, parte en Dinamarca, como bien decía, como una respuesta crítica a la Iglesia Católica. Y el importante que tenemos aquí es Søren Kierkegaard, que es el primero que vamos a mirar. Temporalmente y geográficamente saltamos después a Rusia, con representantes que si bien no son tan de sello existencialista como que se denominan a sí mismo como tal, pero su literatura de corte mayormente realista lo hace posicionarlo históricamente acá, ¿ya? Que son Fyodor Dostoyevsky, Lev Chestov, filósofo como tal, y Nikolai Gogol. La lista en realidad aquí es muy larga. Boris Pasternak y muchos más tienen pseudo existencialistas en sus letras, ¿ya? Novelas mayormente biográficas que relatan historias familiares muy grandes, muy portentosas, ¿ya? Después saltamos a Alemania, eh, y aquí ya de lleno con la filosofía como tal, que vendría a ser, lo catalogué de este modo como de la crítica ontológica a la vida auténtica, ¿ya? Elementos que vamos viendo en las próximas semanas. Los representantes más importantes que sitúo aquí son Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Karl Jasper. Y finalmente nos centramos en Francia, que es donde más tuvo fuerza el movimiento existencialista como tal, y no solo la filosofía, retoma elementos de ruso, ¿ya? Eh, con la literatura, muchas obras de teatro y muchas expresiones artísticas. Aquí lo sitúo como del existencialismo como nuevo humanismo al absurdo del sentido de la vida. ¿Ya? Y aquí los representantes más importantes son tres sujetos que pelearon mucho en su vida entre ellos y que también tuvieron mucho encuentro, como Jean-Paul Sartre, Albert Camus y Simone de Beauvoir. La misma Simone que vamos a encontrar en otros momentos como eh, una de las figuras fuertes del feminismo. Siguiendo, eh, la pregunta existencialista tiene dos características súper importantes. Una, que el existencialismo o la pregunta por el sentido de la vida es totalmente subjetiva, lo cual complica un estudio objetivo, justamente un estudio científico, porque el sentido de la vida tiene que tener sentido para mí, tiene que existir para mí, no para un otro. Eh, por lo tanto, y eso complica mucho. Y es parte de la crítica que se hacía desde la Iglesia Católica, que intentaba imponer un sentido de la vida uniforme, cuando en realidad puede ser una búsqueda personal. Y otro elemento importante es que uno no se puede autoengañar en cuanto a esto. O sea, nadie puede vivir fingiendo que su vida tiene sentido cuando no lo tiene, ¿ya?
y eso nos puede llevar a muchos conflictos a futuro que hay que resolver. Siguiendo nuevamente, he hablado mucho de la palabra sentido, el concepto sentido de la vida, pero ¿qué quiere decir? Aquí resumo 4 modos de entender el concepto sentido de vida. Puede entenderse como finalidad o dirección, es decir, una meta o un movimiento hacia donde voy dirigido, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, cuando ese destino termina cayendo en una ilusión que se cae justamente, me genera una decepción y puede generar un quiebre ahí en el sentido de la vida que yo tenga. El segundo modo de entender sentido de la vida es como significado, que tiene que ver con el lenguaje, ¿ya? Es decir, los signos tienen una significación. Es decir, nuestra vida es como un gran libro, una lectura que necesita, que requiere conocer las significaciones de cada cosa. Cuando esa lectura se vuelve difícil, cuando yo puedo entender las cosas de mi vida, el significado de las cosas, genera una carencia y un conflicto en mi sentido de vida. El tercer modo de entender el sentido de la vida es como conexión, que tiene que ver con cómo las cosas están conectadas en el mundo, como una red de relaciones, se puede decir. ¿Qué pasa? Cuando yo encuentro la red causal de por qué las cosas que suceden en el mundo se van relacionando, también puede haber una pérdida del sentido de la vida. Y por último, como valor. Es decir, más allá de que tenga una meta, más allá de que signifique algo las cosas, más allá de que tengan conexión, importa que yo le dé un valor, o que cada uno le dé un valor a las cosas que vive, ¿ya? Eh, y en el modo contrario, si yo no le encuentro un valor a esas cosas que vivo, puede haber una carencia de sentido. Entonces, esos son los 4 modos fundamentales para entender qué quiere decir el sentido de vida. Hay distintas corrientes del existencialismo, la resumo en 3. Primero, una corriente pesimista, que nos dice que no es posible, no existe un sentido de la vida, no es posible encontrarlo porque básicamente dentro del universo nosotros no tenemos un lugar preciso, no fuimos hechos con un sentido preciso para vivir, ¿ya? Y simplemente vivimos nuestra vida porque somos un organismo dentro de una cadena de seres vivos que cumplimos un rol, pero eso no significa que tengamos un sentido preciso. Eso proponen los pesimistas. Por otro lado, al bando contrario están los optimistas. Postura que también se llamaba teológica, básicamente porque está muy asociada al concepto de que hay alguien